Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 56. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Nuestro Señor Jesucristo estaba de regreso en la región de Galilea, después de un viaje aparentemente poco fructífero en la zona de Gadara. Y en esta parte de Galilea, al contrario de aquellas tierras de donde le habían pedido que se retirara, existe una cantidad de personas que lo están esperando con entusiasmo, con ganas de escucharlo, con anhelo de ver milagros y señales. Era un ambiente mucho más empático con Jesús. Era un ambiente que tenía expectativas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y la Escritura nos dice que en este ambiente se abre paso un hombre que, llegando hasta Jesús, se postra a los pies de Cristo. Yo quisiera que pudiéramos entender y más bien recordarnos que nosotros somos aquellos que han acompañado a Jesús en estas travesías, que hemos sido impactados por darnos cuenta que Dios, que Jesús, tiene la autoridad sobre las cuestiones físicas, naturales, terrenales, el aire, el agua, ¿sí? Y cómo también hay una autoridad que está por encima de legiones de demonios que se postran ante Jesús, que le reconocen y le piden permiso para irse al hato de cerdos. Entonces, nosotros, como discípulos de Jesús, estamos asimilando que nos acaba de salvar la vida de un naufragio ahí en el mar de Galilea, que el mar y el viento se detuvieron, que el gadareno quedó liberado, que era una legión de ángeles. O sea, la autoridad de Jesús estaba por encima de muchas cosas que a lo mejor hemos visto y oído. Así que todavía estamos en este intento por asimilar con quién estamos caminando, al lado de quién fuimos convocados a andar y a quién seguimos. Cuando en medio de esta multitud
alegre porque estamos de regreso, se abre paso un hombre y se postra a los pies de Jesús. Cuando miramos de quién se trata, resulta que es uno de los principales de la sinagoga de la ciudad, un líder religioso, un líder importante que tiene a su cargo la responsabilidad de velar, de cuidar, de pastorear al pueblo de Dios, pero que estaba completamente abrumado por una necesidad. Su hija estaba en casa y se estaba muriendo. Y entonces logra vencer su orgullo, este pastor, este líder, este erudito, logra vencer este orgullo que normalmente se tiene cuando las personas crecen en conocimiento de Dios, pero no crecen en una relación con Dios. Y entonces logra vencer este orgullo y se postra ante Jesús, pidiéndole, rogándole que fuera a su casa. Jairo ya sabía que Jesús podía sanar enfermos y era su única esperanza. Así que toma la decisión de ir a Cristo, de ir a Jesús y de inclinarse, de postrarse a los pies de Jesús, aún en medio de la multitud de fieles que lo admiraban o que tenían en él una alta estima por su liderazgo dentro de la comunidad. Así que su líder, su guía espiritual de esta sociedad, de esta ciudad, se estaba inclinando ante Jesús. ¿Qué impacto fue para los que estaban ahí? Y para nosotros como discípulos estamos entendiendo que Jesús tiene una autoridad que está por encima de todo. Ya nos salvó la vida, ya vimos que las legiones de demonios le hacen caso y hasta le piden permiso para poder ir a un hato de cerdos, le ruegan que no los mande al abismo. Este hombre, siendo líder en nuestra comunidad o líder en la ciudad, llega y se postra con Jesús. Y entonces estamos entrando en cuenta de con quién estamos, quién fue el que nos convocó, quién es el que nos llamó. Y nos estamos dando cuenta que esto va en serio, que esto no es un juego. No estamos tratando de seguir a una persona con una buena locución, con una buena inteligencia, capacidad para transmitir verdades. No, estamos caminando con alguien cuya autoridad está por encima de lo físico, de las leyes de la física, de las leyes espirituales, hasta de nuestros líderes. Esto es algo serio, es algo que Jesús está impactando en nuestros corazones. Estamos caminando con alguien que tiene autoridad sobre toda carne y sobre todo el ambiente espiritual. Mientras nos dirigimos a casa de Jairo, en medio de la multitud, de repente Jesús se detiene y pregunta: ¿quién me ha tocado? Nosotros, confusos, volteamos a mirarnos unos a otros y a la multitud que oprimía a Jesús y no entendemos la pregunta. Señor, te están oprimiendo, te están apretando. ¿Cómo preguntas quién te ha tocado cuando todos te están tocando, todos están apretándote? Venimos aquí junto a ti, nos está costando trabajo avanzar. ¿Qué pregunta, qué clase de pregunta es esa? Y de repente, a unos cuantos pasos, una mujer se levanta con pena, con vergüenza, y le dice a Jesús: yo, Señor, yo te he tocado. Y nos explica que había estado enferma, que había tenido desde hacía 12 años un continuo flujo de sangre y que al tocar el manto de Jesús, ella había quedado curada de su enfermedad. Jesús, escuchamos que le contesta: vete en paz, tu fe te ha salvado. Y entonces, en ese momento, nuevamente es un aprendizaje para nosotros. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo pudo Jesús identificar que esta mujer produjo que saliera poder
para sanar, a diferencia del resto de las personas. ¿Por qué Jairo, cuando llegó a postrarse, no obtuvo la misma respuesta que obtuvo esta mujer? Entonces comenzamos a aprender que la gracia de Dios, que la bondad de Jesús se manifiesta de distintas maneras, de formas diferentes para cada persona. En el caso de esta mujer, tocó su manto. En el caso de nosotros, vimos cómo se detuvo el viento y las olas cesaron de hacernos para arriba y para abajo. Vimos cómo sana el Gadareno. Es decir, estamos todo el tiempo expuestos a manifestaciones prodigiosas, milagrosas, pero variadas en su totalidad, únicas para cada uno de nosotros. Esto es la gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios se manifiesta de manera multiforme. No vamos a encontrar un estándar en la manera en que Dios trata con cada uno. Tú tienes tu propia historia con Dios. Yo tengo mi propia historia con Dios. Pero tanto tú como yo, si estamos caminando al lado de Jesús, vamos a ser testigos de maravillas, de cosas gloriosas de nuestro Señor Jesucristo, de cosas majestuosas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le buscan. Entonces, estamos ante evento milagroso tras evento milagroso, y todo esto para nosotros está siendo alimento a nuestra alma. Estamos caminando con quien tiene autoridad, estamos caminando con quien obra de distintas maneras. No lo podemos estandarizar, no lo podemos encajonar, no podemos decir esto más esto va a dar este resultado. No lo podemos hacer porque la gracia de Jesús, la bondad de Jesús es multiforme para cualquiera que se acerca con un poco de anhelo, de fe, de deseo, de cambio, de mejora en su vida. Así que esta mujer quedó sanada, quedó liberada, quedó en paz, fue rescatada su alma, derivado de una enfermedad. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis para que podamos entender que muchas veces las enfermedades que sufrimos nos acercan al único que tiene la autoridad, la capacidad de darnos salud y vida eterna, a Jesús de Nazaret. Y esta mujer obtuvo lo que buscaba y más, porque fue su corazón limpiado, fue restaurada su salud, pudo volverse a reincorporar a su vida social y familiar, porque una mujer que tenía flujo de sangre era considerada inmunda. Entonces esta mujer tenía 12 años de estar siendo etiquetada como una persona pecadora, como una persona inmunda. Tenía 12 años de no poder abrazar y tocar a su familia porque era considerada inmunda delante de Dios. Así que le regresa su dignidad a esta mujer. Quita de la cabeza de las personas que esa mujer era mala, que era perversa o que tenía algún pecado y por eso estaba sufriendo lo que estaba sufriendo. Le devuelve la dignidad. Así actúa nuestro Dios con nosotros. ¿Te puedes imaginar la angustia, la desesperación de Jairo cuando se da cuenta que hay una multitud que está alentando el paso? Y luego se detiene Jesús y comienza a hacer preguntas. Y resulta que una mujer fue sanada. Y entonces Jairo está desesperado porque Jesús llegue a su casa y que pueda salvarle la vida a su hija. Y de repente de este ambiente llega alguien y le dice: Jairo, ya sucedió. Tu hija ha muerto, ha partido. Ya no molestes más al maestro. Qué sensación tan desoladora de haber tenido a su alcance la oportunidad, la única oportunidad para que su hija se sanara, que Jesús fuera a su casa, pero todo se puso de manera que no llegara a tiempo. En ese momento, hasta un líder
que tenga algún grado de experiencia con Dios va a ser puesto a prueba, va a ser puesto en un estado de confusión, de desaliento. Por lo tanto, las palabras que Jesús le dice cobran mucho más relevancia, porque le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Es decir, nos encontramos en un ambiente en el cual, en una circunstancia en la cual todo se está desmoronando y tú me pidas que no tenga miedo. Todo se está cayendo a pedazos, todo pareciera que está saliendo mal. Y ya hice lo más difícil, que fue vencer mi orgullo. Me puse a buscar con ahínco esa respuesta, Señor. Y cuando estoy viendo que viene la respuesta, parece que todo, por cuanto he anhelado, he buscado, he tenido esta necesidad, pareciera que todo se acomoda para echar a perder la respuesta, para complicar las circunstancias. Y tú me pides que tenga fe, tú me pides que crea. Pero Jesús mantiene su convicción de decir, no temas, cree solamente. Y entonces, con esta expresión de Jesús, cuando le dice, no temas, cree solamente, le dice Jesús, tu hija será salva, tu hija quedará a salvo. Estas palabras, aunque confusas para una persona que acaba de perder a alguien, tienen cierto sentido. Y entonces Jesús continúa su caminata con Jairo. Se encaminan a una causa que Jairo ya había visto como perdida. Su hija ya había perecido. Ya no tenía sentido que Jesús fuera a su casa. Ahora el dolor era el de una pérdida, no el de una esperanza. Y entonces Jesús llega a su casa, solamente entra con 3 de sus discípulos. Las personas que estaban ahí llorando la muerte ya de la hija de Jairo, les dice Jesús, no tengan miedo, ella no está muerta, sino que está viva. Y entonces solamente duerme, les dice Jesús. Y entonces estas personas hasta se burlan de Jesús, o sea, no le creen. Llega donde está la niña, ahí recostada en el lecho, y Jesús le dice, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña, dice la Escritura, que recupera el aliento de vida, recupera el espíritu, su espíritu, y se reincorpora en ese momento. Qué impacto tan maravilloso para Jesús y para nosotros. Nuevamente estamos viendo autoridad sobre la muerte. Si alcanzamos a entender como discípulos de Jesús que para nosotros estos son milagros que implican una autoridad de parte de Cristo sobre todos los aspectos de nuestras vidas, de la vida de la gente, ¿cómo puede influir para que el espíritu regrese a la niña y ésta se levante y vuelva a la vida? Entonces Jesús también está por encima de la muerte. Autoridad. Estamos caminando con quien tiene la capacidad, la autoridad, la palabra final de lo que va a suceder. Amados hermanos, yo quisiera que nos quedáramos como discípulos de Jesús con esta seguridad en nuestro corazón de saber que caminamos con alguien que está por encima de cualquier cosa, de cualquier desafío, está por encima de la muerte, está por encima de líderes religiosos, está por encima de endemoniados y de un mundo espiritual que tiene que pedirle permiso para actuar, está por encima de las leyes físicas. Es decir, todo este día, porque fue todo esto en un solo día, nos enseña no solo a ver milagros, sino vamos más allá. Jesús tiene autoridad sobre todo. Jesús es Dios hecho carne y tiene autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. Él es nuestro Dios. Él es y debe ser el centro de todo lo que hagamos, de todo lo que digamos.
Él tiene la autoridad. Él no está jugando contigo, no está jugando conmigo. Desea y quiere usarte, desea y quiere que entres en el cielo, desea que formes parte de sus ovejas, de una ciudadanía celestial. Dios desea que estés con Él. Él tiene autoridad. No tengas miedo. Es un día en el cual Jesús les demuestra y nos demuestra: tengo autoridad. Sobre mí no hay nada. Tengo autoridad. Dios es hecho carne a través de Jesús y tiene toda autoridad. Pensémoslo, hermano. Tengamos confianza. No estamos caminando con alguien que no sepa en qué dirección vamos y que no sepa hacer las cosas de maneras sobrenaturales, de maneras impresionantes. Que Dios te bendiga.